Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que se han producido importantes noticias, entre ellas, por supuesto, la destitución por parte del Senado del magistrado Sergio Muñoz, un hecho que hace muchísimos años que no se registraba. Es el segundo, de hecho, magistrado destituido en la historia republicana de nuestro país y Ángela Vivanco podría ser la tercera, ¿no? Pero vamos a estar atentos a aquello, también estamos atentos a las argumentaciones y, por supuesto, a otras noticias de Chile y el mundo. Hoy nos va a acompañar el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, así que vamos a estar con él en algunos momentos con todas las reacciones. Vamos de inmediato con estos titulares. El Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien en uno de los cargos fue acusado por incumplimiento de deberes en el marco de una compra-venta de departamentos por parte de su hija, la inmobiliaria Fundamenta. El libelo fue duramente cuestionado por el oficialismo, desde donde calificaron la sentencia de artimaña e incluso de acto de corrupción de la Cámara Alta. En el juzgado de garantía de Rancagua fueron formalizados los 5 ex carabineros imputados por su presunta colaboración en el millonario robo a una sucursal de Brinks. La Fiscalía detalló que los ex policías participaron en 3 reuniones antes del asalto y que por ellas habrían recibido 300.000 pesos cada uno. Las medidas cautelares se van a definir mañana. Naciones Unidas denunció otro ataque de parte de Israel contra sus fuerzas de paz ubicadas en el Líbano. Esta vez los cascos azules acusan que un tanque israelí disparó contra una torre de vigilancia. Más temprano, en otro ataque, 16 personas murieron, incluido el alcalde de una localidad de Líbano. Todo esto en un bombardeo de las fuerzas de defensa de Israel. En temas del espectáculo, conmoción mundial por la trágica muerte del vocalista de One Direction, Liam Payne. El artista británico habría caído desde un tercer piso de un hotel en Buenos Aires por causas que aún se investigan. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Prisión preventiva fue la medida cautelar que solicitó el Ministerio Público para los 5 ex carabineros que habrían participado en el robo a la empresa de valores Brinks en el pasado 16 de agosto. La Fiscalía acusó a los imputados por los delitos de asociación criminal, robo con intimidación, 7 ilícitos de incendio y 18 receptaciones de vehículos. La resolución de las medidas preventivas y el plazo de la investigación lo va a dar a conocer mañana el Juzgado de Garantía de Rancagua. Lo vemos en la nota de Colomba Eichholz. En el audio, Matías Vargas Bueno le señala que van a ir, ¿cierto?, unos compitas, perdón las palabras, magistrado, dice, por la hueá de mañana, van a taparle unos sensores. Ahora van en camino para yo cacho que van a llegar como a las 10. Conversaciones que evidencian claras intenciones. Una extensa exposición fue la que presentó el Ministerio Público en la formalización de los 5 exfuncionarios de Carabineros que habrían participado en el millonario robo a una sucursal de la empresa de valores Brinks. Con pruebas de audio, mensajería y fotografías, los persecutores relataron la participación de los ex uniformados en la organización de crimen organizado, grupo de antisociales que consiguió, gracias a la colaboración de los imputados, sustraer la suma de más de 11.000 millones de pesos. Aquí estamos directamente hablando de crimen organizado y lamentablemente, duele sin duda, ¿cierto?, ha penetrado instituciones públicas y acá hay una prueba viviente, ¿cierto?, de cómo el crimen organizado ha penetrado en una institución tan valiosa como tiene que ser Carabineros. Institución que al conocer la detención de los funcionarios presuntamente involucrados, procedió a expulsarlos de sus filas. Ahora son indagados por los delitos de asociación criminal, robo con intimidación, 7 ilícitos de incendio y 18 receptaciones de vehículos motorizados. Todas acciones que, según el Ministerio Público, aportaron a la comisión del atraco. Además, entre los detalles que aportó el ente persecutor, se registró un aporte de 300.000 pesos que los ex uniformados habrían recibido en reuniones previas a ese 16 de agosto. Hay que cuestionar una serie de otros antecedentes que a mi representado hoy se le han formalizado y que tienen que ver con todos los delitos por los cuales ha sido formalizado, valga la redundancia. 18 delitos de receptación, robos con intimidación, incendio, etcétera. Lo cierto es que no hay forma alguna de que el Ministerio Público pueda acreditar la participación de mi representado en ninguno de estos ilícitos en específico. No hay un dolo directo.
Defensa que fue reiterada entre los abogados defensores para evitar la medida cautelar que solicitó previo a su extensa presentación el Ministerio Público. La justificación que entregó el ente persecutor se sostuvo, entre otras razones, por considerar a los imputados como un peligro para la seguridad de la ciudadanía y por el carácter y planificación de los delitos cometidos, los que fueron expuestos detalladamente en la audiencia. Se coordinó el día de la reunión, ya que se había acordado inicialmente simular un procedimiento de BIF con disparos, teniendo por finalidad que llegara, ante tal hecho, la mayor cantidad de carabineros para que luego quedaran encerrados en ese sector y así retrasar aún más que los carabineros llegaran al lugar. Ese era el plan. Es grave, la traición que cometieron esos funcionarios respecto a su mandato es inaceptable, pero se respondió correctamente y eso tiene un valor. Eso tiene un valor y eso es mérito también de funcionarios policiales. Funcionarios policiales que gracias a las diligencias realizadas en los últimos meses también lograron vincular a uno de los imputados con un robo frustrado que se perpetró en febrero de este año a la empresa Prosegur. Su rol en dicha planificación, reclutar a más carabineros, sostuvieron desde el Ministerio Público, función por la cual recibió en los encuentros de coordinación cerca de 100.000 pesos como incentivo para su colaboración. Causa por la que también el ente persecutor solicitó la privación de libertad mientras dure la investigación. El imputado le indica al coimputado Aníbal Echeverría, aportando información conforme al plan delictivo, cuáles son los transformadores de luz que debían ser atacados con la finalidad de dejar sin luz eléctrica las bodegas de Prosegur para así anular los sistemas de seguridad de alarmas, cámaras y señales de alerta para la comisión de este robo. En primer término, el caso Prosegur, si bien se ve como un caso, entre comillas, grandioso o fantástico, lo cierto es que no amerita tales características. La mayoría de los otros imputados ya han sido condenados en diferentes instancias, apenas relativamente menores y en su mayoría no privados de libertad. Por ende, no vemos por qué nuestro representado no puede acceder a alguno de esos beneficios en un futuro. Futuro que se definirá para los 5 exuniformados este jueves a las 10 de la mañana en una nueva audiencia en el Tribunal de Garantía de Rancagua. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago declaró a Marcelo Naranjo como culpable del homicidio de la periodista de la Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval. La reportera, recordemos, fue baleada en el barrio Meix cuando cubría una marcha del 1 de mayo de 2022. Naranjo fue señalado además como responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados. La sentencia va a ser informada el 28 de octubre. El Ministerio Público pide penas que suman 25 años de cárcel para el imputado. Nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a estar con toda la información respecto a lo que ha ocurrido en esta jornada en el Congreso con la destitución del juez Muñoz y la votación que se está dando de la ministra Ángela Vivanco, ex ministra en realidad, porque fue removida por el Pleno de la Corte Suprema. Nos vamos rápidamente entonces al Congreso Nacional porque hasta ahora los senadores votan la acusación constitucional contra Ángela Vivanco. Francisca Cárdenas ha reporteado toda la jornada y nos cuenta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y solamente quedan 3 intervenciones de los senadores en la sala para poder votar lo que es esta acusación constitucional en contra de la destituida ministra Ángela Vivanco. Ya hemos visto toda una jornada bastante intensa de votación, de varias críticas también de parlamentarios en torno a lo que fue el resultado también de la acusación en contra del ministro Sergio Muñoz. Y ahora se está definiendo esta acusación que recordemos que es la acusación en contra de Ángela Vivanco de la oposición, que estaba amarrada a la de Sergio Muñoz en la Cámara de Diputados. Ha habido todas unas críticas durante esta jornada, han surgido críticas por parte del mundo político, sobre todo hacia los diputados que presentaron esta acusación, 2 en un solo libelo acusatorio y que luego pasó al Senado. También se va a suspender el día lunes, que es un día de semana distrital de la próxima semana, para poder también revisar la otra acusación que es en contra de la destituida ministra Ángela Vivanco acá en el Senado. Escuchemos entonces parte de las reacciones previo a lo que va a ser en los próximos minutos la votación. En el caso que ahora nos ocupa, se abrió inmediatamente, de conocidos los hechos, un cuaderno de remoción y se conformó una comisión de ética que antes no existía para investigar la conducta de la ministra señora Vivanco. Con motivo de tal
investigación se estableció justamente la remoción de ella del Poder Judicial. De tal forma, al no poder ejercer debidamente su defensa, la ministra inculpada, voy a abstenerme justamente de esa acusación, no obstante que además ya fue defenestrada por parte de la remoción justamente de la ministra por parte de la Corte Suprema. Por tanto, me abstengo de votar esta acusación. Es bien curioso, Mónica, lo que dice aquí el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional, que se va a abstener de esta votación, siendo que en la votación que era en contra del ministro Sergio Muñoz votó a favor de esta acusación. Era un voto que estaba en duda, un voto clave. Luego se conoció el voto, por ejemplo, del senador Bianchi, y ahí ya sabíamos todos que la oposición iba a tener los votos necesarios para poder destituir al ministro Sergio Muñoz. Ahora se va a abstener de esta votación, de esta acusación, que además presentó su propio sector político, la oposición. Todavía no se revisa la otra, que es la que elaboró el oficialismo, que tenía un error de redacción y que además se relaciona a toda esta querella también por injurias y calumnias que ingresó el exministro Andrés Chadwick. Eso se va a ver el lunes, pero hoy es clave, porque si se llega a aprobar esta acusación por parte de los senadores, recordemos que se rebajó el quórum, Mónica, porque una senadora, la senadora Paulina Núñez, presentó un permiso constitucional. Eso solamente a través de ese permiso es que se puede rebajar el quórum por parte de los senadores. Es por eso que de 26 solamente se necesitan 25 para poder aprobar las acusaciones constitucionales, donde arriesgan además estos acusados, en este caso la ministra Vivanco, pese a que está destituida ya de la Corte Suprema, a ser inhabilitada por 5 años de ejercer cargos públicos. Escuchemos entonces parte también de las otras reacciones de la sala del Senado. Las comunicaciones que se dan cuenta de los chats públicos y en poder de la Fiscalía revelan su intención de intervenir en concursos de cargos de la Corte Suprema, gestionando llamadas y reuniones en apoyo, y también en contra de ciertos candidatos, con la finalidad de obtener el control de la tercera sala del máximo tribunal. Lo expuesto da cuenta de una conducta que se aleja del buen comportamiento exigible para un ministro de la Corte Suprema, al intentar conformar redes de influencia en un proceder incompatible con el cargo. Del conjunto de antecedentes aportados en la acusación en su contra y los hechos que han sido posible constatar, me permite llegar a la conclusión que la ex ministra Ángela Bianco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de autonomía, independencia, imparcialidad y probidad que son esenciales para el ejercicio de la magistratura de justicia, comprometiendo gravemente con su mal comportamiento las bases de nuestro sistema de justicia, su credibilidad, la confianza ciudadana y la legitimidad de nuestras instituciones. No sabemos cuál habría sido la historia, ¿no?, si el ministro Muñoz hubiese podido plantear su defensa y someter la votación en la Cámara en forma separada a la exministra Vivanco, sobre la cual ciertamente existen hechos graves y que son de conocimiento de la ciudadanía y de todos los aquí presentes. En eso, la acusación da cuenta de los chats que se han conocido desde el teléfono del señor Hermosilla, de conductas que afectan en forma grave la imparcialidad de una magistrada de la Corte Suprema o ex magistrada de la Corte Suprema. Acá no estamos hablando de hechos realizados por terceros, no estamos hablando de declaraciones sin fundamento, no estamos hablando de papeles notariales, de firmas de terceros, no estamos hablando de eso, como lo hicimos en la acusación anterior. No estamos hablando de subjetividades, estamos hablando de una acción directa de parte de una jueza que tenía un despliegue estudiado para colocar a sus conocidos en redes de poder para evitar, ¿no es cierto?, también en estas redes de poder el nombramiento de otros. Claro, una acusación que es muy distinta, Mónica. Recordemos que eso además es lo que se ha criticado por varios parlamentarios en el mundo político, a la del ministro Sergio Muñoz, que se le acusaba por filtrar información privilegiada a su hija en torno a un proyecto inmobiliario. Esta es muy distinta a la que es en contra de la destituida ministra Ángela Vivanco. Es por irregularidades en tramitación de causas, intercambio de favores con Luis Hermosilla y en torno a todos estos cuestionamientos también por el caso Audios. Así que nos quedamos muy atentos, por supuesto, a la votación que ya se aproxima en los próximos minutos de la sala del Senado. Obviamente que hay que esperar a que se vote, pero es evidente que ya está echada la suerte de la magistrada Vivanco y que va a ser destituida, lo cual entonces
le agrega no solo salir de la Corte Suprema, sino, como tú decías, que inhabilitada para cargos públicos, los cuales no son solo los de elección popular, sino también, por ejemplo, incluso trabajar en universidades del Estado. Ella trabaja en todo caso en la Universidad Católica, pero en fin, sigue además el proceso en sede judicial. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches. Vamos a retomar en cualquier momento apenas hayan novedades al respecto, pero les contamos que destituido e inhabilitado entonces, como les comentábamos, para ejercer cargos públicos por 5 años. Así quedó la situación del ahora exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, después de que el Senado aprobara la acusación constitucional por lo que juzgaron como notable abandono de deberes, ingresada en conjunto, recordemos, a la de Ángela Vivanco, motivo de una gran polémica. Los detalles con Macarena Román. Esperó solo el abogado de Sergio Muñoz la decisión que puso fin a la carrera judicial del ahora exministro de la Corte Suprema. Queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, para todos los efectos constitucionales, legales y reglamentarios a que haya lugar. 27 votos a favor de los 25 que necesitaba sumó el primer capítulo acusatorio contra el ex ministro Sergio Muñoz. El segundo, que lo acusaba por no informar que su hija estaba ejerciendo como jueza desde fuera del país, logró justo el quórum requerido. Voy a acoger el capítulo primero y segundo de la acusación presentada en contra del ministro Sergio Muñoz Gajardo. Yo creo que efectivamente pudo haber un interés por beneficiar justamente patrimonialmente a su hija. Y por tanto yo voy a votar favorablemente el primer capítulo. Fueron 2 votos claves para acusar a Muñoz de haber favorecido a su hija Graciel Muñoz con información privilegiada en un proyecto inmobiliario, el mismo que dependía de la tercera sala del máximo tribunal, integrada justamente por el ahora ex miembro de la Suprema. No voy a declarar nada. ¿No tiene nada que decir, abogado? ¿No fue lo que esperaba? No voy a declarar nada. ¿No le ha dicho nada Sergio Muñoz al ministro? Por favor, déjenme pasar, si no voy a declarar nada. Molestia evidente tras la aprobación de un libelo que primero tuvo que pasar por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada junto a la acción en contra de la ex ministra Ángela Vivanco, hecho cuestionado por más de un senador. Lo que está en cuestión es si en estas acusaciones constitucionales se cumplió o no el debido proceso que garantiza la Constitución como un derecho humano a todos los ciudadanos. Caímos en la trampa de, ¿sabe qué? Usted vota por uno, usted vota por otro, empatamos y nos vamos todos contentos para la casa. Pueden invocarse las mismas causales, pero lo importante no es la causal, son los hechos y ver si esos hechos se reflejan y constituyen la causal. Son 2 hechos completamente desligados y distintos. Aprobación que desde el oficialismo aseguran se dio como una respuesta a los distintos fallos emitidos por Muñoz y la intervención que tuvo en casos emblemáticos como el RICS tocando a la familia Pinochet o el reciente veredicto en contra de las ISAPRES. Quienes amarraron el destino de 2 ministros que estaban acusados por hechos distintos, de épocas distintas, en una cosa que constituye verdaderamente una aberración jurídica, hoy salen victoriosos perjudicando la independencia del Poder Judicial. Una mayoría absoluta de 27 votos en el Senado es muy difícil de lograr en cualquier materia y por lo tanto eso habla por sí solo del nivel de convicción que se formó en el Senado de la República respecto del juez Sergio Muñoz. Lo concreto es que así terminan los casi 20 años de Sergio Muñoz en el máximo tribunal, donde llegó a ejercer hasta como presidente. Decisión del Congreso que no solo lo destituye, también lo inhabilita de ejercer cargos públicos por 5 años. Lo que se hizo fue utilizar la situación de crisis del Poder Judicial dada por el caso de Hermosilla y otros acontecimientos más que hemos conocido para atacar a un juez que no hay ninguna prueba que haya incurrido en una vulneración grave o que haya tenido una situación de corrupción. Por lo tanto, la institucionalidad queda aún más dañada de lo que ya estaba cuando conocimos todos estos chats del caso Hermosilla. Que no importa cuán poderoso pueda ser un juez, no importa cuán importante pueda ser un juez, todas y todos
tienen la misma vara para ser medidos. Con esta decisión, el Ejecutivo tendrá que designar a 4 ministros del máximo tribunal. Tienen pendiente el reemplazo de Jorge Dam. También deberán pensar en quién llegará por Juan Eduardo Fuentes, que en octubre deja el organismo por el límite de edad, más el de la removida Ángela Vivanco y ahora del destituido Sergio Muñoz. Bueno, tras 5 jornadas de formalización, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago va a resolver mañana las medidas cautelares contra los generales en retiro, Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate. Las defensas solicitaron que el tribunal decrete arraigo nacional y firma quincenal tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. La nota es de Estefanía Bustamante. Continuamos a las 1:30 para las réplicas. 1:30. 11:30, perdón. Pensé en el almuerzo. Fue lo único que logró distender 6 horas de audiencia, la quinta y última, antes de conocer las medidas cautelares que el tribunal aplicará contra los generales en retiro de Carabineros, imputados de delitos omisivos en el estallido social y por los cuales piden prisión preventiva o firma quincenal. No hay ningún antecedente objetivo que dé cuenta de la peligrosidad necesaria para fundar un régimen cautelar como la prisión preventiva. Prisión preventiva que desestimó el abogado del ex general director Ricardo Yáñez, a quien justamente le correspondió la última palabra. Pidió que el tribunal acoja el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público y decrete firma quincenal con arraigo nacional. En menos del 1% de los casos se produjo un resultado lesivo a consecuencia de esos disparos. Si eso no es el riesgo permitido, yo no sé qué es lo que entra dentro del riesgo permitido. Algo peor que el negacionismo es que se afirme en estrado que el riesgo está permitido, que el riesgo de la vida y la integridad de las lesiones que sufrieron víctimas en nuestro país está permitido. Eso significa que quien comandó el Bioscar bajo esa premisa justifica la razón por la que estamos acá. Es casi una confesión. Pero la defensa insiste que de los 228 casos expuestos por la Fiscalía, solo en 3 hay sentencia condenatoria que constata daños causados por el actuar indiscriminado de Carabineros y que los altos mandos dieron instrucciones sobre el uso proporcional de la fuerza. Yo creo que eso fue mal interpretado nada más, ¿no? Y esperamos la valoración del juez en la audiencia de mañana, ¿no? ¿A qué se refería con ese punto? Mire, concretamente ese punto, le insisto, fue mal interpretado, mis alegaciones están en la audiencia, usted la puede escuchar. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, su señoría. En la última audiencia también tomó palabra el fiscal regional. En su réplica criticó duramente a la defensa por desconocer la omisión del alto mando durante el estallido social. Dijo que acá se investigan responsabilidades individuales, no a la institución. Si yo no puedo identificar, por ejemplo, un pelotón de soldados que va a un lugar y comete tropelías contra los derechos humanos y no los puedo identificar, o cayeron prisioneros del enemigo, no sé, si no los puedo castigar a ellos, no puedo castigar al mando. Pero si se trata de responsabilidades independientes. Hasta con ejemplos quiso graficar que la causa los apunta por omitir cualquier tipo de acción que evitara maniobras desproporcionadas de sus subordinados. Recalcó el carácter jerárquico de Carabineros, donde es esencial, dijo, que la instrucción baje desde el alto mando hacia toda la estructura. Los imputados sabían, en rigor lo sabemos todos los chilenos, del uso antirreglamentario que se le estaba dando a ese armamento y que fue rápidamente escalando en términos ya de un verdadero escándalo, revuelo y horror por parte de nuestra comunidad y, como dije, del extranjero. Y por supuesto que tenían la posibilidad de impedirlo. Eso es, su señoría. Muchas gracias. Bien, intervinientes, acabados sus alegatos, comienza la tarea del tribunal. Tarea que culminará este jueves al mediodía cuando el tribunal entregue la resolución sobre las cautelares contra los 3 generales en retiro. Medidas que el 7º Juzgado de Garantía resolverá a pocas horas de un nuevo aniversario del estallido social. En el Encuentro Nacional del Agro 2024, el presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra la oposición por la fallida acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. El mandatario destacó que la seguridad es la principal preocupación, dijo, de la ciudadanía y por lo mismo apuntó a la UDI y agregó que, comillas, sería ideal que no pidieran la renuncia de la ministra Toá todas las semanas. Tengo absolutamente claro que la seguridad
es la principal prioridad de los chilenos y chilenas. Y por ello es, por cierto, de nuestras principales educaciones, y valoro nuevamente lo que decía Antonio respecto de la unidad. Para eso sería ideal que la UDI no pidiera la renuncia de la ministra toda la semana, y creo que las acusaciones constitucionales no ayudan en esa dirección. Si acá está una tarea de largo plazo, la UDI, Republicanos o Renovación Nacional o quien sea. Perdonen que hable tan francamente, pero creo que es importante decir las cosas como son. En materia de seguridad tenemos que actuar con unidad, si es posible tener resultados positivos. No voy a opinar al respecto, porque imagínense, va a estar yo misma diciendo, oye, no me pidan la renuncia. O sea, no, creo que hay que tratar de guardar la compostura. Bueno, la crisis climática ha impulsado a los bancos a ofrecer a sus clientes y no clientes opciones que sean amigables con el medio ambiente, como por ejemplo seguros para autos eléctricos, fondos mutuos e incluso tasas preferenciales en créditos hipotecarios. Esto último puede ser una opción para aquellos que están cotizando una propiedad. María Luisa Carrión nos cuenta. Sabemos que el sueño de la casa propia en los últimos años no ha sido fácil de cumplir. Tenemos un sector de la construcción altamente afectado durante la pandemia y que no ha logrado recuperarse del todo. Por otro lado, la inflación ha golpeado el bolsillo familiar y las tasas de interés tampoco han dado tregua. Estas se han mantenido más o menos estables en los últimos meses en torno al 5%. ¿Qué me diría si le cuento que hay opciones financieras que entregan beneficios en proyectos amigables con el planeta? Hay mucho interés hoy en día en Chile de tener viviendas ecoeficientes, y eso significa tener una certificación que en el fondo garantice que tu casa tiene buena aislación, que no consume tanta energía y que por lo tanto te genera hartos ahorros en tus gastos de la luz, tus gastos generales, por ejemplo, la misma gestión del agua. Entonces, la respuesta ha sido sumamente positiva y sabemos que para allá va la cosa. Para allá va porque llegó para quedarse. Por ejemplo, los créditos hipotecarios verdes de BCI en proyectos con certificación energética pueden contemplar un ahorro de hasta 19% al compararlo con uno normal, ya que se puede optar a tasas de interés preferenciales y a rebajas en los gastos operacionales, una opción que pueden tomar clientes y no clientes de esta institución financiera. No tenía idea de eso y yo creo que algo que a nosotros los jóvenes, sobre todo, nos importa muchísimo. Buena iniciativa porque al final es la energía del futuro. Hay que tratar de ahorrar en todo y además, bueno, la luz ahora está carísima. A mí me subió mucho, entonces me parece bueno cuidar el medio ambiente. Maravilloso. Yo creo que es una muy buena iniciativa que se fomente, sobre todo la inversión en proyectos sustentables, porque ayuda al medio ambiente y al país también. Yo creo que al igual que las ventas en verde y en blanco son una alternativa también a considerar. Buen enganche, dice la encuesta callejera, sobre todo entre aquellos que andan mirando una propiedad y saben que el acceso al crédito puede ser complicado. Adquirir una vivienda con eficiencia energética es hoy una alternativa real. Podemos verlo, tenemos ventanales muy amplios, de piso a cielo, que permiten una súper buena iluminación natural del departamento, junto con las barandas de cristal que también ayudan a esta iluminación. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, te invito a ver la cocina. Acá tenemos varias características interesantes en lo que respecta a eficiencia energética. Por ejemplo, la grifería, que contiene aireadores, eso ayuda al ahorro de agua. ¿Ya? También tenemos todo lo que es la suite de electrodomésticos de la cocina, son eléctricos. Por lo tanto, ahorramos también todo lo que es instalaciones de gas dentro del departamento, no existen. Además, los cristales de las ventanas son de termopanel, lo que permite que no ingrese el calor en el verano ni el frío durante el invierno. A su vez, el envolvente del edificio también tiene aislación térmica. Hay obviamente una tendencia a buscar cosas que sean más ecológicas, que busquen la eficiencia energética, pero también el ahorro. Y obviamente cualquier departamento que tenga estas características permite ahorrar. Ahorrar en los gastos mensuales, pero también en la compra inicial. Ahora, esta iniciativa no es la única amigable con el medio ambiente. BCI también ofrece el leasing verde, seguros para autos eléctricos y fondos mutuos, productos bancarios conscientes con el planeta y que van de la mano con la campaña Todos Somos Verdes. Que busca principalmente que tanto los clientes como los no clientes, es decir, la sociedad en general, se sumen a la misión de cuidar el planeta, de cuidar el bienestar de las personas, y a través de contratar o de
cambiarse a productos financieros verdes, ellos multipliquen su impacto en el medio ambiente y en el bienestar social. Desafío al que están todos invitados, empresas grandes y chicas, el Estado, las personas. El objetivo es que entre todos pongamos un granito de arena para cuidar hoy y conservar para el futuro nuestro hogar, nuestro planeta. Empresarios se reunieron en el Encuentro Nacional del Agro 2024, una instancia donde las críticas a la falta de seguridad se tomaron la agenda. Además, el presidente de la República entregó un discurso en cuanto al crecimiento económico, que él lo valora de manera optimista y ha asegurado que hay brotes verdes. Natalia Muñoz nos tiene todos los detalles. Tengo absolutamente claro que la seguridad es la principal prioridad. ¿Es posible proyectar el gráfico que tenemos ahí? ¿Sí? Tuvo que pedir que proyectara las cifras de hechos de violencia rural en la macrozona sur. Así el mandatario demostró que estos han disminuido. Eso no es casualidad. La disminución de los delitos, de los actos de violencia rural, de los actos de terrorismo, es gracias a la acción conjunta del Estado, de las policías, de las Fuerzas Armadas, del gobierno. 419 ataques en 2024. Es que la inseguridad es uno de los puntos que más preocupa a la agricultura y que se tuvo que abordar en el Encuentro Nacional del Agro 2024. Hemos perdido 2 agricultores en Mayoa, hemos perdido un agricultor en Colchagua, otro en Casablanca. Tenemos el tema de la macrozona sur. Sí quiero destacar algo que dijo el presidente, que han disminuido mucho los atentados en la macrozona sur, dado a que tenemos el estado de excepción constitucional. Mucha vigilancia y eso va a tener resultados y tanto, insisto, va una ley contra el ingreso ilegal de productos y también respecto a robo en lugares rurales mucho más estricta. Incendios, robo de madera, usurpación de tierras, inseguridad y falta de incentivos para promover las plantaciones es lo que aqueja a las zonas rurales. En la región de los ríos, unidos a la región de los lagos, nosotros hemos creado varias federaciones y agrupaciones agrícolas, una ONG, ¿ya? Para poder resguardarnos y poder tener un camino para poder abordar el tema de la seguridad. Básicamente han habido tomas de predios agrícolas por parte de comunidades. La zona de la Araucanía está bastante afectada, pero es increíblemente también la zona de Magallanes ha pasado a tener un aumento importante, ya que bueno, el ovino, las ovejas son más fáciles también de hacer abejeato, que son bandas organizadas. Estas no son cosas que aparezcan así de la noche a la mañana. De inmediato en el Congreso, el abogado de la destituida ministra Ángela Vivanco, su acusación constitucional ha sido aprobada, lo escuchamos. Incluso algunos honorables senadores y senadoras hicieron una serie de reparos procedimentales, pero también dejaron establecido que en este caso, en particular en uno, para poder abstenerse en la etapa de defensa administrativa ante la excelentísima Corte, logran constatar que la señora Vivanco no contó con igual tratamiento, ni con iguales facultades ni derechos, y por tanto también sus capacidades de defensa se vieron mermadas. Desde ese punto de vista, nosotros al menos, y reitero, aparte del resultado, nos retiramos satisfechos por haber hecho lo mejor que pudimos, lo que estuvo a nuestro alcance, y agotar entonces en la jurisdicción nacional todos los recursos que la ley... ¿A la justicia internacional? ¿Hay otras medidas que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer término, necesitamos conocer el fallo de la excelentísima Corte. Hasta esta hora yo no lo he recibido. En segundo término, allí podríamos ejercer un recurso de reposición u otros recursos, atendido que ya el Parlamento se ha pronunciado. Y ustedes lo han visto con esta extensión y evidentemente una vez agotado esa vía, probablemente vamos a agotar las vías internacionales de la misma manera como incluso lo adelantó y lo dio a entender la propia postura del otro excelentísimo señor ministro que hoy día fue objeto de igual decisión de este Parlamento. Sobre esa decisión que tomó aquí el Senado también en relación al ministro Muñoz, ¿cuál es su opinión? Mire, el ministro Muñoz ha gozado de una defensa técnica de primera línea. No me cabe a mí pronunciarme al respecto. El honorable Senado ya ha manifestado su opinión mayoritaria. Creo que en el fondo la expresión del poder parlamentario ha sido puesta en conocimiento público. A mí no me cabe más que atacarla y acatarla
según el caso, lo que dice relación solamente con la señora Vivanco, que es la defensa que a mí me compete. ¿Se comunicó con ella ya? ¿Cómo está ella? Me he comunicado con la señora Vivanco efectivamente para darle a conocer el avance y el resultado, sin perjuicio de lo que se está transmitiendo por vías públicas. Y respecto del origen de la acusación, pues bien, esos temas procedimentales fueron tratados en las cámaras respectivas. Nosotros también hicimos nuestras posiciones, fueron resueltas, hay informes al interior, la tramitación parlamentaria tiene sus particularidades y a nosotros no nos cabe, reitero, sino acatar lo que el Congreso decidió para tramitar su jurisdicción. Usted dice que ha conversado con la exministra Vivanco, ¿qué han podido comentar? Porque fue una votación casi unánime, ¿no? Bueno, era una situación que se esperaba, uno siempre tiene que estar preparado para todos estos escenarios. Escuchamos las fundamentaciones de cada honorable senadora y senador, por tanto ya nosotros damos por agotada al menos esta etapa de la primera acusación. Ustedes saben que falta una segunda, y con eso entonces iremos avanzando, de tal manera que es algo que está dentro de lo que se podía prever, y sobre eso tenemos que seguir trabajando. ¿Viene alguna presentación ante organismos internacionales? Primero tenemos que esperar, como les decía, dos cosas. Uno, recibir el fallo completo de la excelentísima Corte Suprema, y en segundo término, esperar también la resolución de lo que haga el honorable Senado respecto de la segunda acusación que se ha elevado desde la Cámara de Diputados, y allí entonces agotar las tramitaciones que todavía están pendientes. Pero respecto de esta presentación doble, ¿no le genera una inquietud de haber sido objeto de un proceso no adecuado, digamos? Nosotros siempre hemos sostenido, y en este caso lo reitero, que la segunda acusación, ya habiendo ejercido el Senado su potestad sancionatoria, está agotada, porque quien acusa es el mismo órgano, la Cámara de Diputados, no una nueva comisión parlamentaria. Y quien debe pronunciarse la próxima semana es el mismo Senado, sobre los mismos hechos, sobre la misma persona, en relación del mismo objeto, con igual consecuencia. Desde ese punto de vista, nosotros sostenemos que desde el punto de vista de la Constitución, el derecho internacional humanitario y el debido proceso, el ejercicio del próximo lunes, salvo una decisión procedimental del honorable Senado, a nuestro juicio carece de objeto y de utilidad. Por lo tanto, pero si se repite, participar de todas maneras. Ahí está entonces los cuestionamientos de la defensa de la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ya había sido destituida de su cargo por el Pleno de la Corte Suprema, pero a la sanción del máximo tribunal, esa era un acuerdo de investigación o de análisis. Otra es la que tiene que ver con el Senado, que la destituye, y por lo tanto entonces quiere decir que queda inhabilitada durante 5 años para ejercer cualquier cargo público. Es una entonces de las consecuencias de esta acusación constitucional, y sigue también evidentemente lo que tiene que ver en el ámbito penal, las indagaciones del Ministerio Público en el llamado caso Audios, que tiene varias aristas, como ustedes saben y como les hemos contado, entre otras la que lleva la fiscal Vidber, que lleva adelante Carmen Gloria Vidber, y que lo hemos conversado y se lo hemos contado aquí en CNN Prime. Seguimos con eso, seguimos con las reacciones entonces frente a una acusación que se habla de histórica su aprobación, en el sentido que hubo una sola abstención, la del senador Chaguán, y el resto fueron todos votos favorables a la acusación en contra de Ángela Vivanco. Por lo tanto, hay que recordar también lo que manifiesta la defensa de la magistrada, y es la misma queja que hacía la defensa de el magistrado, también ex magistrado Sergio Muñoz, en el sentido de que ambas fueron votadas en conjunto en la Cámara de Diputadas y Diputados, en algo que no se había visto en la historia nacional, que se acusara a 2 personas juntas por hechos diferentes. Así es que atentos con aquello, porque la defensa de Ángela Vivanco, ya también por lo que ha ocurrido en la Corte Suprema, ha manifestado, lo decía aquí el abogado Manríquez en CNN Prime, que no descartan en lo absoluto acudir a instancias internacionales. Vamos a seguir ya con reacciones en aquello, pero les contamos que el gobierno presentó hoy justamente el proyecto que busca modificar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. La propuesta pretende mejorar la transparencia, dicen, y asegurar que las designaciones se basen en el mérito y no en influencias políticas. Uno de los puntos claves es la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales que sería responsable de seleccionar a los candidatos y presentar ternas al presidente. La iniciativa también propone eliminar la figura de los abogados integrantes para introducir
una barrera o un intento por reducir posibles conflictos de interés. En conversación con CNN Chile, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que coinciden en términos generales en la propuesta de la moneda, pero advirtió, dijo en CNN Chile Radio, que si surgen indicaciones que politicen el proceso, el proyecto podría enfrentar complicaciones. He tenido la oportunidad de conversar sobre los lineamientos generales de este proyecto de ley con el ministro de Justicia. Y debo decir que dentro de esa conversación que tuvimos, a priori, estamos de acuerdo en el 90% de las cosas que se están planteando. Y por lo tanto, yo, si es que esto se tramita con la altura de miras y no con cálculo político, en esta materia, ¿qué es el cálculo político? La pretensión de algún sector político por secuestrar el Poder Judicial. Si es que no hay sector político con la intencionalidad de generar un sistema que pueda ser secuestrable, entonces esto se va a aprobar rápido y se va a aprobar bien. A raíz de todo lo que ha ocurrido, por así decirlo, nuestro gobierno había comprometido el ingreso de un proyecto de ley para modificar el sistema de nombramientos de los jueces en general y también de los nombramientos de las más altas autoridades o de los tribunales superiores de justicia y por ende de los ministros de la Corte Suprema y de las ministras de la Corte Suprema. Este proyecto, tal como usted dice, se ingresó el día de hoy. Hoy por la tarde el ministro en la Comisión de Constitución de la Cámara va a entregar todos los detalles respecto a este proyecto. Bueno, y lo siguiente es algo que como equipo nos llena de orgullo. CNN Chile fue reconocido con el primer lugar en la categoría Medios de Comunicación en el estudio de reputación corporativa Empresas Humanas, un galardón que nos ubica como uno de los canales más valorados por los chilenos y chilenas. María Luisa Carrión con el informe. Arriba Chile, comenzamos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a CNN Chile Radio. Muy buenas tardes. Somos CNN Chile. Buenas noches. Llevamos casi 16 años en sus pantallas y en estas casi 2 décadas no hemos claudicado ante una premisa: entregar un periodismo al servicio de la comunidad, independiente y siempre inquisitivo. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Ha dicho que no tiene chat con el abogado Luis Hermosilla, ni como candidato a fiscal nacional, ni como fiscal nacional. Así es. ¿Eso lo puede ratificar? Lo que sí, sin ninguna duda, no tengo ningún tipo de mensaje de WhatsApp con él, ni por Telegram, ni por Signal con el señor Hermosilla. Yo no tengo una cercanía con el señor Hermosilla, con el señor Chadwick. No nos visitamos, no conozco sus casas, ellos no conocen mi casa. Yo no tengo un plan para ser candidata, no estoy trabajando con esa, digamos, mirada. ¿Es una posibilidad que termine siendo? ¿Puede ser? Miles de entrevistas y detrás de ellas un enorme equipo humano que trabaja día tras día detrás y delante de las cámaras. Por eso nos enorgullece recibir el primer lugar en la categoría Medios de Comunicación, en la segunda edición del estudio de reputación corporativa Empresas Humanas. Yo creo que la importancia de este reconocimiento es que es un premio al conjunto, al trabajo en equipo de CNN Chile y al aporte que un medio de comunicación como el nuestro, que queremos muchísimo, realiza para una democracia como la chilena, a que entregamos información con independencia, con análisis, con coberturas a los temas relevantes para que los ciudadanos estén mejor orientados en una sociedad, en un mundo que los bombardea con muchísima información. Y por eso es un motivo de alegría para nosotros recibir este reconocimiento. Estamos muy contentos. Esto es un reconocimiento, como tú dices, ciudadano. Es un estudio que se hace de la reputación corporativa de muchas empresas en Chile desde la mirada ciudadana, así que estamos muy contentos de tener en Chile, realmente agradecidos con humildad de este reconocimiento, de este premio que nos dan, y que al final del día es un reconocimiento a todo el equipo. Domingo, aquí se debate. Municipales 2024 en CNN Chile. Te espero para conocer las noticias de la cultura y el espectáculo en Chile y en el mundo. Estás viendo CNN Chile, siempre.
Porque siempre es hora de noticias, siempre vamos más allá. Para esta edición 2024 se evaluaron a más de 120 empresas de 22 sectores en un modelo que contemplaba el contexto del país y de la ciudadanía actual. Dentro de la metodología lo que caracteriza es que no prediseñamos un modelo ni sus dimensiones, sino que muy por el contrario, a través de un panel ciudadano salimos a construir y levantar aquellas dimensiones que desde las personas son relevantes para reconocer, reconectarse con el mundo empresarial. Es un estudio que mide marca empresa y por lo mismo es muy significativo en el Chile de hoy, porque al final del día tenemos un rol empresarial que cumplir con la ciudadanía en general. Así, algunas de las claves en este estudio tienen que ver, por ejemplo, con la claridad, la innovación y la honestidad. Desde mi enseñanza, digamos, no somos sujetos de grandes premios. Lo que sí somos sujetos de hacer bien el trabajo y de generar una relación con el televidente, en este caso, o el ciudadano, que genere confianza. Que genere confianza desde el punto de vista de lo que nosotros emitimos, de lo que contamos, y también genere confianza en que no vamos a defraudarlos por cualquier razón que eventualmente pueda suceder. Te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Y con ese compromiso los invitamos a seguir informándose con nosotros, no solo en el día a día, también en las extensas coberturas como las próximas elecciones de este 26 y 27 de octubre, donde nuestros equipos estarán desplegados entregándoles lo que mejor sabemos hacer, buscando la noticia y llevándosela a sus hogares. Bueno, y de inmediato entonces en las reacciones vamos a conversar, ahí está, lo ven en pantalla, el senador del Partido Comunista Daniel Núñez. Senador, muchísimas gracias y de inmediato, como vuela el tiempo y muchos quieren sus reacciones, su impresión respecto de la segunda acusación que se aprueba en el día, la de Ángela Vivanco, y luego le pregunto por la de Sergio Muñoz. Buenas noches, Mónica. Sí, ha sido una jornada larga. Son muy evidentes las situaciones irregulares de tráfico de influencia, de tráfico de influencia que involucran a la ex jueza Vivanco, y además hay audios, chat, hay una investigación que hizo la propia Corte Suprema a través de su Comisión de Ética que la llevó a la destitución. Por lo tanto, hay una gran cantidad de pruebas acumuladas para decir que la jueza Vivanco tuvo un notable abandono de sus deberes y por lo tanto correspondía a la destitución. Recordemos que ella hizo gestiones para favorecer a la empresa Movitec en el caso que afectaba a Codelco, influyó o buscó influir en el nombramiento del fiscal nacional, también conservador en Viña del Mar. Entonces, la verdad que había muchos antecedentes rigurosos, fehacientes, comprobables de las faltas que ella cometió y tuvimos una aprobación que, si no me equivoco, fue en la última votación unánime de esta destitución. Ahora, ella podría alegar lo mismo que alega respecto del procedimiento el magistrado Muñoz. ¿En qué sentido? Y lo decía su defensa, que desde la Cámara de Diputados haya llegado una acusación votada en la Cámara de Diputadas y Diputados en conjunto, parece algo del todo irregular respecto del mecanismo y de la forma. Sí, yo comparto que haber votado en conjunto dos acusaciones que eran a personas distintas y de casos totalmente diferentes es una irregularidad y afecta el debido proceso, pero hay que tener presente que en la Cámara de Diputados su abogado, no lo hizo en el Senado, pero sí en la Cámara, defendió que las acusaciones se presentaran de manera conjunta, es decir, él públicamente validó esa situación, yo creo con la secreta esperanza que provocar confusión, de poder generar que quienes no estaban de acuerdo con acusar al juez Muñoz en la Cámara votaran en contra y por esa vía no fuera tan contundente los que estaban por aprobar la acusación de la jueza Vivanco. Así que creo que ese argumento de la defensa pierde legitimidad y coherencia, en tanto en la Cámara no lo impugnaron, al contrario, defendieron que ese libelo se presentara como un solo acto las dos acusaciones. Usted está diciendo entonces que, y esto es bien relevante porque es bien noticioso además, usted está diciendo que la defensa de Ángela Vivanco en la Cámara de Diputadas o Diputados trató de aprovechar el hecho de que venían amarradas las dos acusaciones.
Así es, lo que yo pude revisar del proceso en la Cámara y lo que conversé con varios diputados y diputadas es que efectivamente la defensa no impugnó ese hecho, sino que más bien lo validó y pensando en que iba a obtener un beneficio al momento de la votación. Eso es básicamente aprovechar una irregularidad. Así es, yo lo entiendo igual que tú, Mónica, sí. Yo no estoy opinando, yo estoy tratando de entender qué es lo que usted está manifestando desde su perspectiva, lo que opine yo aquí, que a quién le va a importar. Pero vamos al magistrado Muñoz, porque usted ha sido bien duro al respecto. Fue un error que los parlamentarios oficialistas votaran a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados esta acusación conjunta que llevaba a la ministra Vivanco y al ministro Muñoz? Mira, lo que pasa es que creo yo que ellos estaban en una encrucijada muy compleja. Si no votaban la acusación a favor, aparecían favoreciendo a la ministra Vivanco cuando habían evidentes antecedentes de su actuación irregular, pero por esa vía también, en el mismo acto de votar a favor, condenaban al juez Sergio Muñoz. Yo creo que el problema estuvo en el criterio que expresó, entiendo yo, el secretario general de la Cámara, Miguel Landero, de que esta acusación que presentó la derecha unida fuera declarada admisible y no se pudiera desarmar, es decir, que no se actuara igual como se actuó en el Senado. En el Senado se decidió en los comités que había que ver cada una en su mérito, e incluso hicimos sesiones distintas para tratar el caso del juez Muñoz, de la jueza Vivanco, y yo creo que ese fue el procedimiento que la Cámara no realizó, y creo que eso los puso en esa encrucijada de tener que votar a favor de la acusación algunos para dejar en claro que se estaba destituyendo a Vivanco, pero por esa vía arrastrar al juez Muñoz. Ok, pero de igual manera que hay dos puntos. Tenían una segunda acusación en contra de Vivanco, por lo tanto tenían la opción de luego apoyar esa acusación y explicar públicamente si realmente les parecía tan inaceptable que fueran juntas las dos acusaciones, si era, como dijeron algunos, una aberración jurídica. ¿No es eso lo más importante? No someter a dos personas a algo que parece una aberración jurídica, pero además sabiendo que tenían una segunda acusación en contra de Ángela Vivanco. O sea, al final, ¿qué es lo más importante? ¿Los principios o el efecto político, sabiendo además que tenían la otra acusación? Bueno, yo no estoy en la Cámara, no me por eso le pregunto su juicio político, si fue un error. Sí, sí. Yo no quiero hacer un juicio de lo que hicieron o no los diputados sin estar ahí presente en cada uno de los momentos y los minutos. Lo que yo te puedo decir con absoluta convicción, Mónica, es que es un error y es una falta grave al debido proceso en una acusación votar conjuntamente dos casos que son distintos porque a cada persona se la juzga por sus actos. Y en la Cámara no se hizo eso. Se dio un voto en que tú podrías condenar a Vivanco y te estabas condenando al juez Muñoz cuando él podía, según tu parecer, ser inocente. Esa es la convicción que yo tengo y creo que eso es un error gravísimo. Ahora, si usted hubiera sido diputado, si ellos tenían el espacio político... Senador, si usted hubiera sido diputado, ¿hubiera votado a favor o en contra de esta acusación conjunta? Si yo hubiera sido diputado, hubiese exigido en la sala y en los comités que se separaran las votaciones y no me hubiese movido de esa posición. Pero puede perder esa posición, entonces ¿después qué hubiera hecho? Bueno, mira, fui diputado en 8 periodos y logré, 8 años y logré que cosas muy importantes avanzaran. La nueva ley de pesca, cuando la presentamos, la nulidad de la ley de pesca, la nulidad, nos dijeron que era inconstitucional, la discutimos, la peleamos en la sala, la ganamos. Entonces yo creo que hubiésemos sido capaces de ganar lo justo, lo correcto, que era haber dividido la votación entonces, le faltó el oficialismo en dos votaciones distintas. Mi impresión es que sí, que le faltó fuerza para poder enfrentar un escenario inédito. No sé qué habrá ocurrido, tal vez les pesó mucho la opinión de Miguel Landero, pero el secretario general de la Cámara, en mi opinión, es un ministro de fe que no está por sobre la soberanía de los parlamentarios. Por lo tanto, que Landeros tenga una opinión como secretario general no inhibe el que los diputados son los que, y diputadas en quienes reside en última instancia la soberanía, y ellos pueden cuestionar una opinión de la Secretaría General. Y no hay una crítica a la mesa de la Cámara, está encabezada por su correligionaria del Partido Comunista, Carol Cariola, está el diputado Aedo, en fin. La pregunta es, teniendo esa mayoría además dentro de la testera, ¿no le faltó fuerza también a la mesa de la Cámara?
Mira, yo no he tenido posibilidad de conversar lo que ocurrió con Carol, tampoco con Eric Aedo, así que yo no quiero hacer un juicio anteriormente. Creo que el problema es del conjunto de los diputados y diputadas ahí presentes, y después habrá que determinar quién tiene más o menos responsabilidad. Eso lo dejo abierto una vez que pueda conversar con todos los incumbentes o los involucrados en este caso. Lo quiero llevar también al tema de las supuestas inhabilidades o no para votar una acusación constitucional en el caso del magistrado Muñoz. Y se lo pregunto porque el senador Iván Moreira fue desaforado con el voto del magistrado, ahora ex magistrado Muñoz. A su juicio, ¿debió haberse inhabilitado el senador Iván Moreira? A mi juicio, como un gesto personal, como un acto de transparencia individual, tanto el senador Iván Moreira como el senador Karim Bianchi debieron haberse inhabilitado, porque en ambos casos, en uno su padre y en el otro el mismo, estaban involucrados en fallos en que el juez Muñoz estaba participando, y creo que eso le hubiese dado mucho más transparencia a este proceso. No obstante, ellos no tenían una obligación legal según el reglamento del Senado, pero creo que a veces las inhabilidades son actos éticos de transparencia y que son muy importantes, porque este rol de senador y senadora nos pone tomando decisiones que son muy complejas, y es evidente que si hay un juez que votó un desafuero, yo tengo una adversión con él. Si hay un juez que votó o se mostró favorable al desafuero mi padre, tengo una aversión con él, y creo que se debieron haber inhabilitado. Y le iba a preguntar también por el caso de Bianchi, que él decía, y se refirió en duros términos al senador Espinosa. Voy a tener que citar con comillas sus palabras porque da cuenta también del ambiente que se está generando en el Senado. Comillas, esta denuncia que hace Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, diciendo es el padre del actual senador. Cuando era senador fue desaforado por el magistrado Muñoz y por lo tanto debería haber inhabilitado. Y él le responde, mi padre pidió ese desafuero, y esto es, comillas, una mariconada de Fidel Espinosa. Más allá de ese hecho, ¿usted coincide en que hay algo de venganza personal que puede quedar esa impresión, como dice el senador Espinosa? Es que, a ver, yo creo que acá lo clave es, tenemos una crisis institucional, tenemos un mundo político, instituciones como el Parlamento muy desprestigiado, y es evidente que cuando hay decisiones que toman los jueces que pueden afectar directamente a un senador, como ocurrió en el caso de Iván Moreira, o al padre de un senador, como el caso de Karim Bianchi, creo que el gesto correcto era inhabilitarse. Es un gesto voluntario y creo que nadie puede molestarse porque esas cosas, que además son públicas, alguien las vuelva a señalar en el minuto que se está haciendo esta votación. Creo que uno no puede inhibir ese debate público, puede no compartirlo, puede cuestionarlo, pero no podemos impedir que en democracia se haya debate porque hay libertad de expresión. Ahora, el senador Lagos Weber decía que lo que ha ocurrido hoy día, estaba tratando de encontrar sus palabras exactas, aquí están. La derecha, una actitud revanchista y un proceso viciado, destituye al juez Sergio Muñoz, emporca así el clima político y debilita aún más un sistema institucional que comienza a crujir. ¿En esas estamos, senador? ¿Así de crítico está el ambiente? ¿Cuál es el efecto político de la destitución de Muñoz? Yo creo que las cosas están incluso peor de lo que certeramente relataba Ricardo Lagos Weber. Yo creo que acá no solo hay una venganza, una vendetta, hay una acción de amedrentamiento hacia el juez Muñoz, pero también hacia otros jueces o juezas de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. O sea, lo que se quiere es decir, los jueces que fallen de manera que afecte los poderes económicos o los intereses de la derecha van a correr el riesgo de ser destituidos, apelando a argumentos que no tienen solidez e incluso a pruebas que no están demostradas. Entonces es muy grave porque se busca en el fondo impunidad. O sea, se quiere un poder judicial que sea servil, que sea dócil, que esté domesticado y que por esa vía entonces no llegue la justicia hasta el final. Entonces es muy grave. Yo me pregunto, en estas condiciones, el día de mañana va a haber una sala penal de la Corte Suprema dispuesta a meter preso a un senador, como ocurrió con Jaime Orpiz cuando se descubrió el cohecho o el soborno en que se incurrió en el caso de la ley de pesca, o van a haber jueces temerosos de que si ellos fallan así y destituyen y meten preso a un senador que cometió un delito, después en futuros debates del Senado lo puedan destituir, o en el caso de Penta va a haber la convicción de llevar hasta el final a esas personas a todos los castigos que les corresponden. O sea,
son preguntas muy de fondo y es evidente que además al juez Muñoz no le perdonaron haber sido el juez que investigó el caso Rix, que descubrió los 17 millones de dólares que tenía Pinochet en las cuentas secretas. Es evidente que no le perdonan que hizo un fallo que estableció que las ISAPRES deberían devolverle a los afiliados dineros que fueron mal cobrados. Y que bueno, yo mismo lo escuché, ¿cuántas veces acá en el Senado escuché decir este juez tal por cual, el juez Muñoz, que se cree un activista judicial? O sea, evidentemente había un juicio crítico a su fallo y yo creo que eso fue al final la vuelta de mano que se le dio hoy día de parte de esta mayoría, lamentablemente, en el Senado. Sí, quiero hacer una pregunta final, pero antes, en justicia, decir que desde quienes apoyaron la acusación en contra de Muñoz dicen que él no desconocía que su hija estaba en Italia, que lo que desconocía en sus palabras, en una entrevista también, era que no sabía que había firmado ese documento diciendo que estaba cuidando a su madre y que desde la perspectiva de quienes apoyaron a la acusación sí habían antecedentes suficientes para ellos respecto, que es algo que niega el ministro Muñoz, haber le dado información a su hija y los senadores y senadoras dicen, los que votaron a favor dicen que sí había antecedentes suficientes, algo que evidentemente con lo que usted nos relata no comparte. Yo quiero cerrar preguntándole si derechamente usted cree que lo... Disculpa, Mónica, sobre lo que tú decías, o sea, es bueno tener claro que la acusación tenía dos capítulos. Uno de los capítulos aludía a la situación de que la hija del juez Muñoz impartió en el periodo de pandemia justicia desde Italia, que es algo absolutamente reprochable, pero esa causal, ese capítulo, tuvo solo 23 votos. No tuvo la mayoría para destituirlo, así que eso queda de lado. Y por 25. Lo tanto el capítulo que se llegó a los 27 votos que lo destituyeron fue el capítulo en que habla de haber él entregado la información de un fallo que estaba en acuerdo pero que no había sido público a su hija, que tenía intereses económicos, por así decirlo, al haber comprado departamentos de esa inmobiliaria. Pero toda la argumentación, toda la acusación para decir que el juez Muñoz entregó esa información a su hija se basa en una testigo que no es imparcial porque es una ejecutiva de la empresa y que además solamente entregó una declaración jurada, nunca concurrió a la comisión que investigaba la acusación de la Cámara de Diputados, tampoco ocurrió a declarar en la investigación que hizo la Corte Suprema por su comisión de ética. Entonces, la prueba es casi inexistente y eso es justamente lo que uno cuestiona de esta votación que se dio hoy día en el Senado. Para cerrar, ¿usted cree que entonces esto es un atentado contra la independencia del Poder Judicial? Y por favor descríbame en qué queda el ambiente político entre todos ustedes ahí en el Senado y en el Parlamento, que tienen cantidad de labores que hacer, por de pronto nombrar a los reemplazos de estos jueces, pero la propuesta del CAE, el tema del cumplimiento tributario, los temas de salud, en fin. Entonces quiero preguntarle primero si cree que es un atentado a la independencia del Poder Judicial y segundo, ¿cómo queda el ambiente político entre ustedes, no con el Poder Judicial, sino el ambiente político en el Parlamento? O sea, indudablemente acá se cometió una injusticia. Yo creo que eso además desconoce o es un atentado contra el Estado de Derecho, porque evidentemente no se respetaron los derechos del afectado, en este caso el juez Muñoz, con un debido proceso. Pero yo soy más radical, Mónica, en el cuestionamiento. Yo creo que además acá lo que ocurrió es un acto de corrupción, porque el Senado tiene una responsabilidad muy importante que es juzgar, pero cuando esa responsabilidad se usa de mala manera, se usa en forma indebida y además lo que se pretende es impunidad para los grandes poderes económicos que el día de mañana no se vean afectados por fallo de la justicia, se está corrompiendo a la sociedad, se está terminando con esa independencia del Poder Judicial. Entonces yo creo que aquí se ha cometido un acto de corrupción y obviamente la situación acá en el Senado está en una polarización de un quiebre absoluto y la derecha, envalentonada además porque tiene el apoyo de Matías Walker, de la senadora Jimena Rincón, se sumó el senador Bianchi, tiene una mayoría que le permite bloquear todos los proyectos de ley del gobierno. Entonces, en este minuto, si tú me preguntas qué pasa con el CAE, como yo lo veo, la derecha va a rechazar el proyecto de ley del CAE. ¿Qué pasa con la reforma previsional? La derecha la va a echar al agua. O sea, hoy día lo que tenemos es un bloqueo, una capacidad política de la derecha de bloquear las iniciativas del gobierno, por lo tanto las cosas no se ven nada fáciles ni positivas acá en el Senado. O sea, usted me está diciendo que hoy día fueron notificados de que la agenda legislativa del gobierno va a ser bloqueada. Yo creo que fuimos notificados de eso y por supuesto que vamos a tener que buscar una táctica y una estrategia para enfrentarlo, pero creo que lamentablemente las conquistas sociales, los avances democráticos hoy día han vivido un día nefasto
y eso se va a expresar en las votaciones de la derecha, en los próximos proyectos de ley y en la capacidad que tienen de bloquear iniciativas emblemáticas como las que comentamos recién. ¿Y qué táctica podría haber? Porque la última vez que nos dio una táctica en Aquí se debate, fue bastante polémica la idea de la movilización social. Entonces no sé si está pensando nuevamente en aquello o qué otra táctica podría haber para lograr la aprobación. Bueno, cuando estamos próximos a que se conmemoren 5 años del estallido social y uno se pregunta, bueno, con todos estos abusos, con toda la situación de corrupción que desató Hermosilla Suchat, con esta acción injusta que se comete contra el juez Muñoz, que justamente habían tenido fallos que implicaban avances en materia de derechos sociales, uno lo que siente es que toda la gente que salió a protestar tenía toda la razón y que los problemas en vez de resolverse se agudizan. Entonces, lo que uno espera es que encaucemos esa frustración que hay en cambios democráticos, responsables, serios, y obviamente la gente en democracia tiene derecho a manifestarse, a opinar, a movilizarse, y nadie nos puede cuestionar ello ni quitar ese derecho. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Listo, muchas gracias. Estamos listas con Isabel Guerra hoy día para revisar todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional al otro lado de la cordillera con una noticia que conmocionaba al mundo del espectáculo y lo hace todavía a esta hora, con la muerte de un ex integrante de One Direction. Estamos hablando de Liam Payne y que deja esa imagen por lo demás, que ha ocurrido hace solo algunos momentos atrás, con las fanáticas que han llegado hasta el hotel ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, para conocer más antecedentes respecto de lo que se conocía durante esta tarde tras la caída de este compositor, guitarrista, artista, ¿no? Cuando se estaba hospedando en este hotel en Buenos Aires. Y claro, con algunos antecedentes que hemos conocido en estos últimos minutos, como por ejemplo que hace solo algunos instantes atrás han retirado el cuerpo del artista de este lugar. No está del todo claro cuáles podrían ser los próximos pasos, porque hay bastantes dudas respecto de su muerte. Pero lo que se sabe hasta este momento es que, claro, la muerte del artista de 31 años ocurrió durante esta tarde en el Hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, cuando cayó desde el tercer piso de este hotel. Se ha hablado de que serían aproximadamente una caída de 13 a 14 metros. Bastante rápido, las autoridades argentinas aseguraban que había sufrido un grave traumatismo craneal más bien, que había sufrido lesiones gravísimas incompatibles con la vida, y a eso además se sumaban otros antecedentes que ha proporcionado, por ejemplo, la policía, así como también en diferentes organismos de emergencia, como por ejemplo que ellos recibieron una llamada de los funcionarios de este hotel alertando que había una persona, un hombre, que tenía un comportamiento errático y violento, donde se presumía de la presencia de sustancias como drogas o incluso alcohol. Y claro, lo que han señalado también los medios trasandinos en estas últimas horas es que al parecer este equipo de emergencia, la policía, llegó hasta este lugar, y es allí donde, según relatan algunos medios trasandinos, se escuchó un fuerte estruendo. Cuando van hacia el patio de este hotel es que se percatan que había el cuerpo de una persona, y rápidamente se confirma que efectivamente se trata de quien estamos viendo allí a nuestras espaldas, ¿no? De Liam Payne, este artista de 31 años que por lo demás conoce la fama desde los 16 años en adelante por su participación en el grupo One Direction. No, tremendo, y el impacto además entre sus fans y en general en Argentina es enorme. Sí, fanáticas que por lo demás en estas últimas horas han estado presentes en los exteriores de este hotel a la espera de tener mayores. Vamos a avanzar en esta revisión internacional para hablar de Estados Unidos. Quedan 20 días para las elecciones en este país y hoy ha sido una jornada sumamente intensa, bastante movida para los candidatos, quienes por lo demás hasta cierto punto se habían mantenido renuentes más bien de dar entrevistas a medios de comunicación. Eso al parecer ha cambiado durante esta jornada, donde por ejemplo Donald Trump participaba durante esta mañana en un foro donde predominaban por lo demás mujeres, un foro abierto a Fox News, donde entregaba una declaración que llamaba bastante la atención. Por ejemplo, le aseguraba ser el padre de la fecundación in vitro, un tratamiento que por lo demás, recordemos, se vio amenazado cuando se puso fin a Roe versus
versus Wade. No queda claro del todo qué quiso decir Donald Trump con esas declaraciones, pero ya en la tarde Donald Trump participaba de otra entrevista, en esta oportunidad en rigor de un foro con Univision, donde nuevamente reitera esta acusación sin pruebas y considerada falsa por lo demás, que dio a conocer en el debate con Kamala Harris, donde aseguraba que en la localidad de Springfield, Ohio, migrantes haitianos estaban detrás de la desaparición de perros y gatos. Y claro, ahora, ante la consulta que le hizo un votante republicano latino indeciso de Arizona, le consulta, ¿cree realmente lo que dijo ese día? Donald Trump respondió durante esta jornada que él solo estaba diciendo de lo que ya se había informado. Kamala Harris también por esa misma hora se emitía una entrevista con Fox News, un canal que, recordemos por lo demás, es básicamente explícitamente y abiertamente partidario de Donald Trump. Kamala Harris, que por lo demás también ha enfrentado una serie de críticas, sobre todo de parte de Donald Trump, de no conceder entrevistas o conferencias de prensa en medio de esta carrera electoral. Y en esta oportunidad, en esta entrevista, Kamala Harris hacía alusión, por ejemplo, a la inmigración, un tema trascendental en estas elecciones, donde, por ejemplo, acusaba a Donald Trump de pedirle a los republicanos que bloquearan un proyecto de ley bipartidista que se estaba tramitando a inicios de este año. Otra de las frases que también quedaba de esta entrevista de 25 minutos emitida por Fox News hace algunas horas atrás es que ya buscaba distanciarse de la figura del presidente Joe Biden, pese a que ha sido su vicepresidenta estos últimos 4 años. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que se dan a conocer durante esta jornada en este foro ante Univision, donde Donald Trump reiteraba nuevamente esta acusación que tomaba bastante fuerza cuando se realizó el debate, pero que rápidamente había sido desmentida en ese mismo momento. Esto es algo que se acaba de informar. Yo solo estaba diciendo lo que se informó y también otras cosas que no se supone que deban consumirse. Pero esto es, todo lo que hago es informar. Queremos que nuestra gente esté segura y a salvo y que sea feliz. Pero Springfield, Ohio, es un ejemplo perfecto. Tienes una ciudad, una pequeña ciudad hermosa, sin problemas. De repente, tienes 30 o 32 mil personas en la ciudad, la mayoría de las cuales no hablan el idioma. La mayoría de las cuales no hablan el idioma en absoluto. Y lo que están haciendo es buscar intérpretes por todas partes. Bueno, quiero decir, creo que no se puede destruir nuestro país. Bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones que pronunciaba hace algunos momentos atrás el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? En medio de este foro con latinos, un grupo importantísimo por lo demás. Y claro, teniendo en cuenta por lo demás lo estrecho que están las encuestas en este momento, nadie, Mónica, se atreve a decir quién podría vencer el próximo 5 de noviembre. Moneda al aire. Se van instalando ciertas percepciones que uno no sabe qué efecto pueden tener el día de la votación. Al principio, cuando entra la carrera Kamala Harris, que había tenido un gran impulso. Claro. Eso se ve también en algunas encuestas de opinión, claramente mejor desempeño que Biden, y ahora otros hablan de alguna suerte de estancamiento de Kamala Harris, pero al final todos coinciden en que en estos momentos es una moneda al aire. Sí. La elección. Literalmente 50-50 son las probabilidades por estos días, y así lo confirman también las más recientes sondeos, ¿no? Donde, claro, hay que ahí mirar más que a nivel nacional lo que ocurre en cada estado, y particularmente en los estados bisagra o estados péndulo. Pues bien, lo veíamos el día de ayer con el inicio de las votaciones anticipadas, por ejemplo, en Georgia, donde se alcanzaba una cifra récord de boletas imprimidas, ¿no? 300.000 boletas en una sola jornada, superando por lo demás la cifra que se había conseguido hace 4 años atrás. Lo cierto es que en Estados Unidos está todo pasando, quedan solo 20 días para las elecciones, y claro, con Trump y Harris que están aprovechando cada hora, cada día. Vamos a avanzar en esta revisión, ya lo adelantaba Mónica, con esta denuncia que se daba a conocer durante esta jornada de parte de Naciones Unidas, ¿no? Contra los cascos azules que trabajan justamente al sur de Líbano, y otra denuncia contra Israel. Aquí están acusando de que un tanque disparó contra una torre de vigilancia en una localidad al sur, y claro, con daños reportados a 2 cámaras que fueron destruidas, así como también esta torre que resultó dañada producto de esta acción. Desde Naciones Unidas se califican esto como un fuego directo y
aparentemente deliberado contra los cascos azules que operan en esta zona. Más temprano hoy, Israel daba su postura respecto a estas denuncias que por lo demás hemos escuchado particularmente en esta primera mitad, ¿no?, del mes de octubre. Y lo que señalaba hoy más temprano el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, es que a juicio de las autoridades israelíes, el país se considera muy importante las actividades que tiene la UNIFIL, que es este grupo, ¿no?, de los cascos azules en Líbano, y que además no tienen ninguna intención de dañar a esta organización ni a su personal. Lo cierto es que también, al mismo tiempo y en paralelo, hemos visto cómo Israel ha acusado a Hezbollah de utilizar justamente a los cascos azules como una especie de escudos humanos, que va muy en la línea, ¿no?, de lo que han acusado en más de alguna oportunidad a Israel, pero en el caso de la Franja de Gaza y los civiles, y en este caso con el grupo Hamas. Muchísimas gracias por toda la información. Juntas nos vamos rápidamente a la pausa en esta jornada más tan noticiosa y volvemos aquí a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero viene Conexión Global. No se lo pierdan. Conduce nuestra compañera, nuestra editora del área internacional, Alicia Contreras, y tiene una entrevista súper importante al embajador de Estados Unidos ante la OEA, una exclusiva para CNN Chile. Y además vamos a recordar la entrevista a James Robinson, Premio Nobel de Economía, que le hiciera hace algunas semanas. Así es que la verdad es que está súper relevante porque habla harto de nuestro país. Así es que buenísimo esta Conexión Global, aunque venga de cerca la recomendación. Miércoles 16 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.